Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos a este espacio para la espiritualidad gnóstica que nos damos últimamente los viernes. Hoy venimos con un tema muy interesante, muy interesante. El tema lleva por título la disciplina del yoga del sueño. Muy bien, vamos a empezar recordando un poquito lo que habíamos tratado en otros temas de los 5 centros o los 5 cilindros que no son exactamente los 5 chakras, son otros centros energéticos, parecidos, vinculados, pero no son los mismos que los chakras. Aquí, en la gnosis, entendemos que hay diferentes tipos de sueño, muchas clases distintas. En la psicología moderna de Occidente, pues no, o la psicología académica, universitaria, pues no tienen mucha diferencia de esos sueños. Otros tipos de psicología más alternativa sí que está empezando a darse cuenta de que existen diferentes tipos de sueños. La calidad de los sueños, los tipos de sueños, tienen que ver con los diferentes centros. Ese es el kit de la cuestión, los diferentes centros. Hablábamos de 5 centros. Hablábamos de 5 centros cuando en realidad son 7 también. Pero ¿por qué hablábamos de 5, los 5 centros de la máquina humana? Porque esos 5 centros son la parte mecánica, la parte que nos vuelve una máquina, predecible y manipulable. Esos 5 centros son los que más tenemos que vigilar. Habíamos explicado que los 5 centros es donde se suele esconder el ego, más a menudo. Porque en los 2 centros superiores no se puede esconder el ego. Los 5 centros inferiores, pues vamos a recordarlos, son el centro motor, el centro instintivo, el centro sexual, son los 3 inferiores. Luego tenemos un centro emocional inferior y un centro intelectual inferior. Esos son los 5 centros donde se esconde el ego. Y luego están los centros superiores. El centro superior emocional, el del corazón, y el centro intelectual de la coronilla, que tiene que ver con la inspiración divina. Los dos, el del corazón y el intelectual superior. Bien, pues aquí tenemos el esquema. Aquí tenemos el esqueleto sobre el cual podemos avanzar. Existen pues sueños emocionales, sexuales, instintivos, intelectuales, sueños motores, en los cuales repetimos las cosas que hicimos por el día, las componemos con esos ingredientes. Y luego, claro, esas cosas que vivimos las repetimos. Y muchas veces algunas experiencias de tipo emocional, como el miedo que tanto daño nos hace en esta sociedad, ya lo podemos comprobar en el día a día, cómo nos manipulan con el miedo muchísimo, pues se mezcla con la energía de estos centros. En función de cómo estemos vibrando durante el día, por la noche va a vibrar más un centro u otro y los sueños van a ser de ese tipo. Aún así, los sueños más importantes, las vivencias íntimas de nuestro ser, de aquello que realmente somos, no de la envoltura egótica, sino de lo que somos, del ser, la divinidad que vive dentro nuestro o que vive a través nuestro, está viviendo esta experiencia aquí en este cuerpo físico.
esa energía que no se destruye, sino que se transforma. Pues ese ser se haya asociado a los dos centros superiores, el emocional superior y el intelectual superior. Aquí viene la parte interesante. Esos dos centros suelen tener una formulación dramática, suelen ser emotivos, suelen tocarnos la fibra sensible. De repente estamos soñando en la parte mecánica de los 5 centros inferiores, podríamos decir, y de repente entra en actividad los centros superiores. Ya hay algo en el sueño que nos toca la fibra sensible, que nos impresiona. De este detalle hablaremos un poquito más adelante en concreto. Esos sueños es interesante que podemos aprovecharlos. Cuando conseguimos estar conscientes de nosotros mismos durante el día, cuando viene la noche, también logramos estar conscientes durante el sueño. Esos momentos en que se manifiesta este sueño del ser, vamos a decir, de estos dos centros superiores, tiene un sabor a presente. Las personas selectas que hayan podido comprobar o experienciar, vivir lo que llamamos el recuerdo de sí mismo, el conseguir estar en el presente, las personas que han podido vivir una experiencia normal y corriente, cotidiana del día a día, y vivirla como algo nuevo, como algo muy interesante, han experimentado lo que llamamos ese recuerdo de sí o estar en presente. Podemos darle muchos nombres. Ese tipo de conciencia, de atención, tiene un sabor específico. Uno se siente de una manera muy concreta cuando experimenta ese estado de conciencia. Aquí tratamos de ponerle muchos nombres y muchas palabras, pero se trata de vivirlo. Cuando uno consigue estar en ese estado, se da una magia, porque uno está realmente presente en ese momento. Se le puede llamar recuerdo de sí, se le puede llamar consciente, se le puede llamar presente, se le puede llamar de 1000 maneras, pero tiene el mismo sabor. Y uno se siente maravilloso. Incluso cambia el punto de vista de uno mismo. Es distinto, es algo que hay que vivir, es algo que desgraciadamente me parece que la inteligencia artificial jamás comprenderá, por mucho que nos espíe y nos estudie. Hace falta un cuerpo humano. Los animales también viven muy presentes, pero no es lo mismo en un cuerpo humano. Quien ha tenido este tipo de experiencia no se sorprenderán si le decimos que los sueños en los cuales están activos estos dos centros, emocional e intelectual superior, tienen el mismo sabor. Uno de repente está presente en el sueño. Se trata de lograr ese estado. Eso es la disciplina del yoga del sueño.
si lo miramos desde el punto de vista del rayo de la creación, hay un rayo de la creación cósmico, hay un montón de energías, podríamos agruparlas en este rayo de la creación, que quieren sanarnos, quieren iluminarnos. Hay un montón de vibraciones luminosas en este rayo que quieren ayudarnos a volver a conectarnos con nosotros mismos, con nuestro ser, que es lo único que tenemos de real. Y se comunican con nosotros a través de este rayo. También es un nombre que le hemos dado. Esas energías abstractas, no manifestadas, están constantemente ayudándonos y deseando ayudarnos más. ¿Cómo hacemos nosotros para poder conectarnos con esas energías que están ahí, esperando a que estemos a punto? Porque claro, este cuerpo físico es como un caballo, es como una montura, requiere una cantidad de mantenimiento y una cantidad de cosas, y ya socialmente no te digo la cantidad de cosas que requiere. Entonces, esas energías están esperándonos. No tienen prisa ellas. Tenemos prisa nosotros. Porque nuestro tiempo biológico, pues creemos que es corto. Hay que saberlo aprovechar. Eso sí que es cierto. Pero corto o largo es relativo. A través de los sueños nos pueden ayudar a despertar. Para realmente entender el hondo significado de este tipo específico de sueños, a ver, es porque, o sea, cuando uno empieza a darse cuenta del hondo significado de estos sueños, es porque esas energías están actuando. También podemos pedirle a estas energías, también podemos pedirle a nuestra mónada, a nuestro Dios interior, porque el impulso viene de arriba, pero nosotros debemos solicitarlo. Y eso va a hacer que cuando venga estemos atentos, porque como lo queremos, pues vamos a estar en disposición, ¿no? Claro, si no me preguntan, no hablo, ¿no? ¿Para qué voy a hablar si no me van a escuchar? Pues pasa lo mismo. Si me preguntan, pues hablo. Si no me preguntan, espero que me pregunten. ¿Para qué les voy a contar mi vida si no me han preguntado? Nosotros somos un punto matemático con una suma de valores, buenos o malos, positivos o negativos, podríamos decir. Bueno, pues cuando se acaba la vida, se hace una resta de quebrados. ¿Os acordáis cómo era una resta de quebrados? Pues bueno, si tú venías con 3/4 y gastaste 2/4, pues te queda 1/4 de valores buenos. Y si resulta que venías con 1/4 de valores negativos y vamos a poner ejemplos más concretos. Tú venías con puntualidad, venías con amor por la humanidad, venías con paciencia, y resulta que en esta vida se te acabó la paciencia y ya de la humanidad no quieres saber nada. Bueno, pues solo te queda la puntualidad. Ese valor que te queda, pues lo heredarás en la otra vida. Y sin embargo, si resulta que tú simplemente pues te gustaba comer, venías con ese valor negativo, la gula, pero ahora resulta que mmm, perdiste el amor y, entonces también desarrollaste ira.
Y luego además también te hiciste un poco egoísta, solo piensas en ti. Huraño, codicioso. Pues esos valores negativos resulta que continúan. Esta vida es como un juego. Esta vida es como una partida o un entrenamiento. Otros lo ven como un combate. Es constante. A mí me gusta más verlo como una partida de ajedrez. Están las fichas blancas y las fichas negras. Y el juego es el mismo, para las blancas que para las negras. Entonces tú juegas la partida. Cuando se acaba el juego, pues todo fue un juego. Retornan los valores. Cuando se acaba la vida, se acaba el juego. Retornan tus valores anímicos que conseguiste en esta vida, retornan. Pero aunque sea un juego, imagínate que tú en esa partida de ajedrez apostaste dinero. La partida de ajedrez fue un juego, pero tú el dinero lo ganaste, lo perdiste. ¿Me explico? Esto es un juego, pero es como si vamos al casino. Sí, sí, era un juego. Pero yo entré con dinero y salí desplumado, ¿no? O al revés, o entré con poco dinero y salí con un fajo de billetes. Mira si gané dinero, que me esperaban los dueños del casino en la puerta para darme vamos, la enhorabuena. Entonces, eso está ahí. La vida es un juego, pero el resultado de este juego trasciende, nos lo llevamos. Eso nos lo llevamos. El resultado que sea, positivo o negativo. Da igual. Lo que aprendiste en el juego también te lo llevas. Lo que viviste en el juego también te lo llevas. Si el juego ya se vuelve muy malo, muy malo, muy malo, entonces pasamos por lo que es la segunda muerte, ¿no? Hemos hablado de eso también. Los reinos inferiores o infernales, el infernus. Ahí es donde ya no nos dejan escapatoria. Repetimos nuestra misma mala conducta hasta que nos damos cuenta de lo negativa que es y ya no queremos nada más que se disuelva. Ahí nos vamos disolviendo. En esas regiones inferiores se disuelven nuestros egos. Si tú bajas estando vivo de forma consciente a tus propios infiernos, puedes disolver tus defectos antes de la muerte. Puedes adelantar tarea. Eso es muy interesante, ¿no creéis? Bueno, pues en el caso de los sueños, cada vez que morimos es lo mismo que cuando nos vamos a dormir, es el mismo proceso. Y cada vez que nacemos es el mismo proceso que cuando despertamos. Nos damos cuenta, despertamos. Es el mismo proceso. Igualito. Pero esos valores, eso que nos pasó en sueños, nos afecta a cómo estamos despiertos. Cuando soñamos cosas que nos conmueven mucho, nos afecta. Cuando soñamos esto o soñamos aquello, nos afecta. Luego hay que entender, claro, retornan esos valores al cuerpo físico cuando despertamos. ¿Os dais cuenta? Hay que entender los sueños. Hay que entender que por más simbólicos que sean, por más raras que sean las imágenes, en realidad nos están hablando de algo. Nos están mostrando de forma simbólica algo. La gnosis, o dicho en castellano, el conocimiento directo, traducido al castellano, lo podéis buscar en el diccionario, no os olvidéis de buscar la palabra gnosis en el diccionario de la Real Academia de la Lengua para que no haya dudas. Nos enseña que estamos en relación con un mundo interior, invisible para los 5 sentidos, pero mucho más importante que el mundo exterior. Porque de ese mundo interior emana todo el mundo exterior que estamos viviendo en este cuerpo físico ahora mismo. Ese mundo interior, del cual surgen las circunstancias de la vida, nos habla a través de los sueños. El lenguaje de los sueños es como el lenguaje de las parábolas.
de las parábolas de la Biblia, del Evangelio. Entonces, alguien que es muy mental o muy literal y no se entera, va a coger la parábola del sembrador y va a pensarse que Jesús salió a sembrar y sembró en la tierra, sembró en el camino, sembró en las piedras, sembró en las zarzas, y no entiende el significado verdadero, simbólico, de la parábola. Bueno, pues es así de simple. Hay un juego en la mente porque la tenemos muy ocupada, muy mal educada. Entonces, a veces es bueno coger el sueño, escribirlo o grabarlo y luego revisarlo. Porque se nos pierde información. Queda en el subconsciente. Vaya, tenemos que sacarla al consciente. Queremos ya ir disolviendo las capas del subconsciente. Entonces es bueno escribirla, es muy bueno. Porque igual cuando lo estás soñando no te das cuenta y cuando te despiertas igual tampoco. Pero al revisarlo, con un poco de más distancia, entiendes el simbolismo de ese sueño, lo que te está queriendo decir. Eso es muy importante y muy individual, es algo muy íntimo de cada uno. Y es algo que cada uno debemos hacer. Yo tengo mi cuaderno de sueños. Me gusta usarlo. Tengo poco tiempo y no lo uso todo lo que me gustaría. Me gustaría dedicarle más tiempo. Acostarme un poco antes, levantarme un poco antes y dar ese espacio porque es algo que he visto que es muy importante. Muy importante. Y a veces uno quería soñar una cosa, quería viajar en astral a un sitio y apareció soñando otra. Pero es que era más importante ese sueño que a uno no le gusta. Nos está dando los datos, nos está dando la información, nos está explicando en qué debemos trabajar. Y no podemos despreciarlo. Si no entendemos el sueño, es que la conciencia es un síntoma de la conciencia dormida. Yo creo que hablamos la semana pasada de esto. Porque somos como el intelectual que lo quiere ver todo de forma literal y realmente no entiende nada. El que interpreta la parábola de forma literal y no logra percibir el significado de la parábola, el significado profundo, ¿verdad? Muy bien, pues claro, por absurdo o incoherente que parezca, este tiene algún significado y nos está indicando el significado también, aquí hay una pista, a qué centro de los 5 centros o 7 centros que he estado explicando al principio se haya asociado. Y no solo eso, sino además también el estado psicológico de ese centro. Si tenemos un centro más alterado de la cuenta, o tenemos un ego, un agregado en ese centro molestando, nos lo va a explicar el sueño. Debemos estar muy atentos, vigilantes de nosotros mismos. Y claro, de razón Platón dijo, el hombre se conoce por sus sueños. Eso decía Platón. ¿Qué te parece? En los sueños también aparecen los deseos. Bien, aquí está la cuestión del funcionalismo equivocado de los centros, ¿no? El centro tiene un funcionamiento erróneo y entonces, pues, las cosas no son como nos gustaría. Eso también, pues, se percibe a través de los sueños, del estudio de nuestros propios sueños, el autoestudio. Y claro, esto no pasa en un día o en dos, esto pues exige un estudio, una dedicación. La verdad que para mí es muy agradable esa dedicación. Me gustaría dedicarle más. A veces incluso hay resistencias, pero pocas. Pocas porque es interesante, sale verdaderamente
algo valioso de esta disciplina, del yoga de los sueños. Y siempre hay influencias superiores que actúan en nosotros y que se registran pues con nuestra psique. Aquí, bueno, hablando ya directamente de la disciplina del yoga de los sueños, tenemos que decir lo que hemos dicho muchas veces, que es que no sabemos pensar, no estamos educados, la mente va loca, no pensamos, sino que somos pensados, y eso tiene que parar. Conclusión, para nuestro lenguaje actual y nuestra forma de vivir, lo mejor que podemos decir es que la mejor forma de pensar es no pensar. Porque cuando nos ponemos a pensar acabamos siendo pensados. Es como aquello de yo salía a comerme el mundo y el mundo me comió a mí. Pues nos pasa lo mismo con los pensamientos. Yo me puse a pensar y al final fui pensado, ¿no? Al final la mente se apoderó de mí. Se puso como una moto, es muy común, la gente se pone a darle vueltas, ay, 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 y encima piensan mal. Si por lo menos pensarán bien, pero no, encima pensamos de forma negativa y se nos desboca el caballo, se nos va de las manos, se nos va de las manos. Claro, antes de acostarnos debemos poner mucha atención en el estado de ánimo que nos acostamos. Debemos cuidar eso. Sobre todo porque al levantarnos vamos a recuperar el mismo estado e incluso los sueños se van a ver influenciados. Pero aquí hay algo que es que tenemos un problema, que es que nos cuesta recordar. Llevando esa vida, esa práctica, pues uno recuerda, lo tiene más fácil. Vigila de irse en un estado apacible. Tampoco hay que... Bueno, la vida a veces es la que nos toca vivir, pero hay que ir viendo cómo hacemos para no irnos tan cansados a la cama. Si nos vamos demasiado cansados, tampoco funciona porque el cuerpo está usando toda su energía en recuperar el cuerpo físico, recuperar la salud. Entonces, luego igual cuando queremos recordar los sueños o queremos despertar en el sueño, pues tampoco. Hay que tener equilibrio entre los tres cerebros. Entre el cerebro motor, dijimos, ¿no? Motor instintivo sexual era uno. El otro sería el emocional y el otro sería el intelectual. Hay que tener equilibrio y no agotar los recursos. Hay que administrarlos. Hay que administrarlos. Se puede trabajar duro, pero sin agotar. Hay que saber parar. Eso es muy importante. Bien, y tampoco cenar mucho, ¿no? Esas cosas. Hay un dicho que es desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. No sé si lo sabéis. Eso es muy bueno para todo, para el yoga de los sueños, para la salud, para toda. Y luego también tumbarse con la cabeza hacia el norte. Se puede hacer una plegaria con las manos en el corazón. Antes, hay un montón de prácticas antes de irse a la cama, pero todas pasan por ahí. Todas pasan por tener ese estado emocional, ese estado de ánimo correcto. Llevar una vida ordenada. Ser un buen amo de casa. Y no digo buena, digo un buen. Eso sobre todo para los hombres. Aunque aquí me parece que en esta conferencia todas sois mujeres. Vaya por Dios. Pero
también. Hay que hacer las cosas, ¿no? Llevar orden en las cosas de la casa, las cosas de la economía, las cosas de lo básico. Eso tiene que estar correcto, tiene que estar ordenado, tiene que haber coherencia. Si no hay coherencia, pues eso nos va a alterar. Tenemos que lograr el estado, lograr crear el ambiente necesario para que la práctica surja adecuadamente. Que no, pues ya nos lo va a decir la misma práctica. Ya nos va a decir la misma práctica. Aquí no sé si quieres añadir algo más tú, Delia. Pues no, creo que está bastante clara. O bueno, sí. Perdón porque hoy me peino. Bueno, lo que dice Gabriel en sí lo podemos reducir a que para nosotros practicar, pues, el despertar en el astral, pues necesitamos también un estado de ánimo adecuado, ¿no? Desde el momento en el que pensamos en ello, ¿no? Pues hacer esfuerzos para llegar a él. Y una de esas partes es, como dice Gabriel, pues tener un estado no muy cansado, no exhausto, ¿no? No desvelarnos. Yo aquí, aunque el maestro no lo menciona, ¿no? Pero yo agregaría que descansar de las pantallas, porque tener las pantallas encendidas todo el tiempo sobreestimula aquellas partes de nuestro cerebro que ayudan a despertar en los sueños, ¿no? También roba nuestra energía, ¿no? Y nos irradia de más frecuencia. Bueno, varias cosas. Por varias razones sería bueno descansar un poco de las pantallas y un rato antes de irte a dormir, ¿no? Y una cosa, pues, muchísimo menos dejar la tele encendida y irnos a dormir. Hay quien acostumbra a poner un temporizador y dormir y ya se apaga la tele, pero en realidad mucho la calidad del sueño. Si nosotros tenemos una buena calidad de sueño, tenemos muchas posibilidades de despertar en el astral y de ser conscientes, ¿no? Y bueno, pues como decíamos la vez pasada, pues hay muchas cosas interesantes que hacer en el astral, como visitar templos, hablar cara a cara con los maestros, ¿no? Yo creo que sería extremadamente interesante, de vital importancia, porque también sería comprobar cosas, ¿no? Que nos cuentan. Cuando estudiamos estos estudios, perdón, cuando estudiamos estos temas, todo parece un cuento hasta que nosotros empezamos a comprobarlos. También otra de las cuestiones de las que podemos hablar es que realizar el pranayama, el transmutar antes de dormir, nos ayuda muchísimo a, a recargar esa energía conscientiva, ¿no? Puede ser el Hamsaj, que es el que el maestro menciona, al estar ya en la cama, hacer el Hamsaj por un tiempo prolongado y después de ese tiempo prolongado, relajarnos lo suficiente para quedarnos dormidos y con esa energía poder despertar en el astral. Entonces, pues creo que, bueno, también lo que comemos en el día, pues también tiene un poco de repercusión, ¿no? No hay que estar molestos en el sentido de que nos dé, pues, malestar estomacal, ¿no? No comer muy pesado. Y bueno, se menciona mucho en esos estudios, pero que
no siempre se cumple es el no comer el cerdo, ¿no? Lo del cerdo es interesante porque otras culturas como la musulmana evitan el cerdo, ¿no? Pero nosotros no lo hacemos por cuestión religiosa, sino que el cerdo tiene mucha densidad y esa densidad nos jala hacia el astral inferior. Entonces, en alguna ocasión que hayamos comido cerdo, nos puede pasar que tengamos pesadillas, y esas pesadillas, pues, en realidad es que estamos en los inframundos astrales, ¿no? Y otra de las razones del cerdo es su cercanía con nosotros en la escala, no sé si llamarla evolutiva o involutiva, porque en realidad el cerdo es el siguiente animal después de nosotros. Es decir, cuando un humano ha terminado sus 108 vidas, la siguiente existencia es el cerdo, ¿no? Que ya es en la escala descendente. Son animales involutivos y lo peor de todo es que es muy cercano a nosotros y por lo tanto todavía, todavía tiene larvas astrales de los egos que tuvo la persona, ¿no? Bueno, esto es un poco un misterio, pero si nosotros sentimos que estamos mejor sin comer cerdo, pues podemos experimentar. Nada de lo que se dice aquí es un dogma, ¿no? Sino, ni tampoco es de que un día como un trocito de cerdo y ya no sirve nada de todo lo que hago, ¿no? Eso no debe ser visto de forma radical, ¿no? Pero si hacemos la prueba y nos sentimos mejor, pues quizá evitar el cerdo nos convenga y y demasiadas pantallas, ¿no? Por la noche sobre todo. Y bueno, tratar de evocar a una emoción superior, ¿no? A ver, tal vez nos ayude algo de música tranquila, ¿no? Nada que sea muy estimulante. La cuestión es que tengamos un estado de ánimo adecuado para practicar eh, el astral, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Yo creo que tenemos mucha información sobre esto. Muy bien. Sí, pues aquí habría que añadir solo una cosa más, os quiero explicar, y luego unas prácticas, ¿no? Aunque la práctica está bastante disuelta en el tema de hoy, hay algo importante en lo cual hay que poner énfasis. En algún momento del sueño pasa algo. Lo hemos citado un poquito antes. Ahora vamos a profundizar. En algún momento del sueño sucede algo. Hay algo que nos llama la atención. Hay algo que es especial. Sí, disculpad un momento. Hay algo importante. Hay algo que nos llama la atención, que nos saca del estado en que estamos, que nos sacude. Puede ser algo que nos conmueva. Hay algo que como que nos da una torta, como que nos hace despertar. Eso puede ser mil cosas distintas. Se llama el elemento iniciador. Ese elemento iniciador es como una pista del ser. Lo que pasa es que tenemos que hacer el diario, tenemos que haber conseguido recordar. Que el olvido ya sea agua pasada. Tenemos que ir poquito a poco conquistando, recordando, pero eso se hace pues haciendo la tarea. Vamos a sacar el tiempo, vamos a tratar de retomar ese diario o
hacerlo más asiduamente. Si no tenemos tiempo, lo grabamos en el móvil. Yo estoy por buscar un programa de estos que te transcribe las palabras, te las escribe en texto. Eso también puede estar bien. Todos los recursos son buenos, claro. Luego lo que ha dicho Delia es muy interesante, porque la luz azul que emiten las pantallas estas planas inhibe no sé qué hormona del sueño, la melatonina o no sé qué. El caso es que nos quita el sueño. Por eso se aconseja como mínimo 1 hora antes de dormir no mirar ningún tipo de pantalla. Y luego, ¿vale? Dicho esto, esta clave del elemento iniciador, que está presente muchas veces, si recordáis, en el sueño siempre hay siempre, casi en cada sueño está ese elemento, pero como no tenemos atención, no nos damos cuenta. Tenemos que desarrollar un poquito más la atención. Pues hay una práctica, ¿no? Con la cabeza al norte, con las manos en el pecho, tumbados del lado derecho. Internamente, poner la atención en Morfeo. Morfeo, el dios del sueño, es el que se ocupa dentro nuestro. Es una de nuestras partes autónomas del ser. Nosotros podemos recurrir a esa parte nuestra, que es Morfeo, para que nos ayude a recordar los sueños y a despertar en los sueños, para que nos instruya. Y también podemos recurrir a la Divina Madre, porque es la madre de las formas. Ella puede venir con cualquier forma, puede adoptar cualquiera, porque es el origen de la forma. Y se le puede invocar por ejemplo, en el proceso del sueño, quedarse dormido, meditando justo antes de quedarse dormido, meditando en esta Divina Madre, en esta energía particular que tenemos, llamada Divina Madre, esta otra parte. Una parte sería Morfeo, otra parte sería la Divina Madre, otra parte autónoma de nuestro propio ser, de nuestra propia divinidad. Y le podríamos decir a esta Divina Madre, Tonantzin Teteoinan, oh mi madre, ven a mí, ven a mí. Eso se podría estar repitiendo justo antes del sueño. Claro, con gran devoción. Aquí hay que acompañarlo de una emoción. Hay que ir con un estado emocional para conseguir acceder a esa información. Esa es la clave. Habrá quien lo entienda y habrá quien no. Pero bueno, practicando se puede entender, si se quiere entender. Luego está el que no lo quiere entender y bueno, pues ahí no hay gran cosa que hacer. Pero bueno, parece que los que están aquí escuchando hoy, pues es porque lo quieren entender. Incluso si alguien está viendo la grabación de este vídeo, de esta conferencia de hoy, pues si ha llegado hasta ti lo que estás viendo, es porque quieres aprender. Bueno, pues hemos dado las claves. Hemos dado unas cuantas claves para que uno practique y vaya siguiendo el hilo de sus propios sueños. Muy bien, pues hasta aquí el tema de hoy. Un saludo y hasta la próxima semana.